serie que hemos titulado El significado del advenimiento o el significado de la natividad, como es para algunas personas. Y esta es la tercera instalación ya hemos visto, o como dijimos como objetivo era trazar este evento de la natividad o la escena, como usted le quiera llamar, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Por lo tanto, si usted ha estado con nosotros en las últimas 3 semanas, se ha dado cuenta de que empezamos con la ciudad de Belén y el significado, el papel tan importante que juega la ciudad de Belén. La semana pasada estuvimos viendo el rol o el papel desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la culminación de los pastores. Y hoy vamos a estar viendo el significado de los sabios, o lo que para algunos es los magos. En muchas de las traducciones, especialmente las más modernas, está bajo la categoría de los sabios. Gracias, no me estaba pasando a la otra pantalla. Así que les voy a pedir que si usted puede ponerse de pie, vamos a leer de Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12, ahí nos vamos a mantener en Mateo, pero también vamos a estar viendo al trazar el significado en números 22 al 24. Y dice la palabra del Señor, Mateo 2 del 1 al 12. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedientes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido el rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantándose de su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que está escrito por el profeta. El profeta decía, pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para yo también ir o para que yo vaya también y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos, que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esto es palabra de Dios. Pueden sentarse. Amado Padre, pedimos que ahora tu Espíritu Santo sea el que ilumine tu palabra, mi Dios. Que sea solamente tu palabra que salga de la boca de tu siervo, de este siervo inútil, que tú utilices como una vasija rota, pero que el premio, el valor, el regalo del Evangelio sea lo que hoy podamos escuchar en el advenimiento, en la proclamación de la venida de Cristo, el Rey, el Señor. En nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta o se acuerdan lo que sucedió el año pasado para esta misma temporada del año? Déjenme ponerle una foto ahí arriba. Esto sucedió el año pasado, el diciembre 21 del año pasado, y se le llama la Gran Conjección. ¿Alguien se dio cuenta de que eso sucedió el año pasado? Nadie. Levante su mano si se dio cuenta. Nadie. Bueno, aquí tenemos un maestro, ¿verdad? José es un maestro, así que debe estar al tanto de lo que significa esto. El año pasado, esto no es una historia de ficción, es real. El planeta de Saturno y Júpiter, esto es algo que sucede supuestamente cada 400 años. Pero que suceda en la noche, sucede cada 800 años.
Y el año pasado específicamente sucedió que los dos planetas se alinearon de tal manera, o sea, que no se podía diferenciar un planeta al otro, si usted puede ver la pantalla. Y la luz, o sea, la reflexión de haberse unido estos dos planetas fue algo hermoso, algo bello, lo que sucedió. Cuando se alinearon estos planetas, escucha esa palabra, cuando se alinearon estos dos planetas, que solamente sucede cada 800 o 400 años, no se podía distinguir un planeta del otro. Y la luz que resplandeció de ese evento, de ese fenómeno, fue increíble, fue algo asombroso. Pero ¿qué tiene que ver eso con la luz que guió a los sabios? No es esa luz necesariamente la que guió a los sabios en el tiempo que nos narra Mateo. Los eruditos, los teólogos han dicho muchas cosas. Todavía incluso se sigue estudiando si fue eso mismo, fue eso lo que sucedió, o fue la gloria del Señor que guió a los sabios ahí como guiaba al pueblo en el Antiguo Testamento, como una nube o como fuego. ¿Era la gloria, la Shekinah de Dios? ¿O qué pudo haber sido? Pero bueno, ese no va a ser el tema del sermón de esta mañana. Pero sí, ¿qué tal si nosotros hacemos la pregunta? ¿Qué sucedería o qué pasa? ¿Qué puede suceder en nuestras vidas cuando nosotros alineamos o realineamos nuestra vida con el propósito de Dios? ¿Qué puede suceder si nosotros realineamos nuestra vida con el propósito de Dios? Porque la realidad es que nosotros tendemos siempre a hacer lo opuesto. Nosotros tenemos expectativas, sueños, deseos, objetivos. O sea, tenemos nuestra agenda y queremos que Dios sea el que cumpla esa agenda, que Él se alinee a nuestros planes. Pero al contrario, Dios lo que nos enseña a través de este pasaje, a través de la venida de Cristo, a través de estos sabios, es que cuando yo alineo mi vida con los propósitos de Dios, le comparto esta idea central del sermón de esta mañana, es que cuando yo alineo mi vida con los propósitos de Dios, Dios se complace en derramar sus bendiciones sobre aquellos que alineen radicalmente sus vidas con los propósitos de Dios, con el propósito de Dios. No nos desconectemos de eso. Cuando estos dos planetas se alinearon, lo que sucede es que ninguno de los dos se puede distinguir, y la luz que resplandeció, increíble, cuando yo decido alinear mi vida con los propósitos de Dios, Dios se complace en bendecir mi vida cuando me alineo con los propósitos de Dios. Ahora tenemos que hacer una pregunta, bueno, ¿cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos ver a estas personas, a estos sabios, magos, como usted le quiera decir? ¿Cómo podemos ver que estas personas alinearon sus vidas con el propósito de Dios? ¿Quiénes eran estas personas? Hay muchas definiciones, hay muchas maneras en las que se han tratado de describir quién eran estas personas exactamente. Pero lo más probable es que estos sabios, que incluso no sabemos cuántos eran, ¿verdad? La tradición lo que nos ha dicho es que eran 3, porque habían 3 regalos, pero no necesariamente el pasaje nos dice que eran 3 personas. Pero es muy probable que eran personas de lo que hoy conocemos, o de origen de lo que hoy en día conocemos como Irak o Irán. Eran en ese entonces conocido como el imperio de Persa. Eran astrólogos, eran astrónomos. Es más, yo creo que si hoy en día hubiera un seminario sobre la astronomía o la astrología, ellos estuvieran ahí dando ese seminario, porque eran personas que dentro de un gobierno, cuando querían saber la respuesta de algo importante, iban a estas personas. Incluso en el idioma original, lo que nace, surge de esta palabra, es magos, porque es muy posible que también practicaban lo que era la magia. Entonces, si lo contextualizamos para nosotros hoy en día, podemos decir de que estos hombres
Eran personas, como hoy en día escuchamos, personas que dicen, yo sé que todo pasa con un propósito, yo sé que todo sucede por un propósito, pero no se preocupan en saber o no les preocupa saber cuál es el propósito por la cual las cosas suceden. O son personas que, si los contextualizamos para hoy en día, son personas que saben que este tiempo, el que recordamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, es importante, es bueno, pero se conforman solamente con la experiencia de esta temporada, mas no se preocupan por saber cuál es la razón por la cual celebramos la venida de Jesús. Eso es lo que podríamos describir. Son ese tipo de personas, personas que buscaban. Eso lo vemos en el pasaje, estaban buscando a ver a dónde, quién era. Era otro emperador, era otro rey. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué el versículo 1 nos dice que van a Jerusalén? Dice, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. La pregunta es, ¿por qué van a Jerusalén, verdad? ¿Por qué a Jerusalén? Bueno, pongámonos un momentico en los pies de un romano. Digamos que nosotros fuéramos romanos. ¿Y por qué romanos? Porque sabemos que en el momento en que sucede este evento, en la cultura la cual infiltra Jesús, es dominada por un pensamiento greco-romano. Aunque los griegos ya no estaban gobernando, pero habían helenizado a toda la cultura, y aunque los romanos en este momento eran los que gobernaban, pero todo culturalmente, el pensamiento, las filosofías eran gobernadas por un pensamiento greco-romano. Y lo que sucedía, o lo que ellos pensaban, o lo que se decía, es que cuando un emperador moría, un emperador romano, su alma ascendía a los cielos. Era como el unirse con los seres celestiales, con el concilio celestial. Eso es lo que piensa un sabio, eso es lo que piensan las personas en ese momento. Y el momento en que sube, el que ven esta estrella en el cielo, piensa, bueno, ha nacido otro emperador, ha nacido otro rey. Hay un poco de escepticismo, hay un poco de curiosidad con los sabios. Miren lo que dice el versículo 2. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron, vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Hay que tener en mente, ellos, aunque nosotros leemos el pasaje rápidamente, no podemos llegar a la conclusión. Ellos sabían que iban a ver a Jesús, ellos sabían que iban a ver al Redentor del mundo. No es lo que venían ellos a hacer. Ellos vieron la estrella, ellos con lo que ellos conocen, lo que ellos están acostumbrados, es un emperador, otro más que ha nacido. Vamos a adorarlo. Pero inmediatamente tuvieron que realinear su agenda, estos sabios. Porque la pregunta nuevamente, ¿por qué a Jerusalén? Porque en Jerusalén es donde está todo el poder, el dinero, el control, la influencia. Pero los magos inmediatamente, rápidamente tuvieron que darse cuenta que la estrella no estaba sobre Jerusalén. La estrella no estaba donde estaba el poder, la economía, el poder, la autoridad, la fama, el reconocimiento. La estrella no se había posado en Jerusalén. Ellos inmediatamente tenían que tomar la decisión de realinear su agenda y preguntarse ellos, ¿estaban dispuestos ellos a ir a una aldea campesina? Como dice en Miqueas capítulo 5, versículo 2, Belén Epáfrata, la más pequeña entre los clanes de Judá. La estrella no estaba sobre un partido político, la estrella no se había posado sobre la autoridad, sobre el reconocimiento. La estrella estaba en un lugar pobre, en una aldea campesina, donde había una pareja joven rodeado de animales, un lugar donde normalmente personas del estatus social, el estatus económico de los sabios,
no acostumbraban a ir. Ellos tenían que ver, ellos tuvieron que realinear su agenda, tuvieron que realinear su propósito de sus vidas con el propósito de Dios, porque la estrella no se había posado sobre Jerusalén. Ahora, la pregunta para nosotros es la misma. Es la misma pregunta que lo que tenemos que hacernos nosotros en esta mañana. Y una manera que quiero que lo vayamos a ver y poder contestar esa pregunta, quizás a la medida que vaya surgiendo la respuesta. Nosotros ahora que estamos en esta serie tratando de trazar el advenimiento hasta el Antiguo Testamento, vamos a ver la historia de Balaam, de Balac y de su burro. No lo vamos a leer todo, pero lo vamos a resumir para ver también otro ejemplo de qué sucede o quién o cómo podemos o cómo debemos realinear nuestras vidas con el propósito de Dios. Números 22 al 24, que nos va a ayudar y usted después va a ver cuál es la conexión con Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 12. Pero déjeme rápidamente, quizás para algunos que no conocen la historia de Balaam, de Balac y del burro, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Bueno, el pueblo de Israel, si usted tiene un poco de conocimiento del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, después de haber sido rescatado de la esclavitud en Egipto, Dios le ha prometido que los va a llevar hacia la tierra prometida, guiado por Moisés, cumpliendo con la promesa que le hizo a Abraham y de su descendencia, y los lleva por el desierto. Ya el pueblo de Israel ha pasado por una nación que la conocemos, nos dice la palabra de Dios, que es Og, y también pasa por Basán, pero ahora están a punto de pasar por lo que es Moab o por los moabitas. Y aquí viene entonces la narrativa que nos da el libro de Números de Balaam, de Balac y su burro. Porque Balac teme de que al dejar pasar a los israelitas por su territorio, pues van a acabar con todo. Serán millones de personas, como una caravana, imagínense, que iban hacia la tierra prometida, pero estaba la nación de Moab y el rey de Moab, Balac, que se lo quería impedir. Pero ¿qué se le ocurre a Balac? Bueno, Balac dice: voy a contratar a un profeta, no un profeta israelita, un profeta pagano, y le voy a pedir que maldiga al pueblo de Dios. Eso es lo que vamos a hacer. Para que cuando él maldiga al pueblo de Dios, entonces nosotros vamos a obtener la victoria. ¿Cuál es la idea central? Debemos de alinear nuestra vida con el propósito de Dios y Él se derramará. Él se complace en bendecir a aquellos que alinean su vida con los propósitos de Dios. Pero ¿qué le pasa a Balac? Importante ver la similitud, que usted lo va a ver en la narración. Hay una similitud entre la interacción de Balaam con su burro y después Balaam con Balac. Y al igual vamos a ver que hay una interacción, una similitud entre el rey Herodes queriendo contratar a los magos y Balac queriendo contratar a Balaam. Pero bueno, no lo vamos a leer todo, pero yo se lo voy a ir resumiendo. ¿Qué es lo que sucede? Mire lo que dice el versículo 22 del 33 al 34. Dice: he pecado, no me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto te parece mal, voy a regresar. Pero el ángel le dijo a Balaam: ve con ellos, pero limítate en decir solo lo que yo te mande. ¿Qué había sucedido? Balac contrata a Balaam y le dice: mira, yo te voy a ofrecer un montón de cosas, te voy a dar un palacio, te voy a dar mucho dinero, y le envía unos mensajeros para contratarlo, pero parece que no era suficiente lo que Balaam iba a recibir. Pero después Balac regresa y le dice: mira, te voy a dar una casa en Sony Isles, en Cocoplom, y te voy a dar 300,000 monedas de cripto, hoy en día podríamos decir. Parece que algo lo atrae un poco más a Balaam y dice: ok, está bien. Pero ¿qué sucede en el camino? 3 veces el burro le impide a Balaam
hacer lo que él quería hacer, que era maldecir al pueblo de Israel. 3 veces. Pero ¿qué hace él en vez de maldecir? Él bendice al pueblo de Dios. Pues dice, yo no puedo hablar nada, no puedo decir nada que Dios no me haya permitido decir. En vez de maldecir al pueblo de Dios, Balaam bendice al Señor. Incluso de tal manera que Balac le dice, si no los vas a maldecir, por lo menos no los bendigas. Mejor no digas nada. Pero Balaam dice, yo solamente puedo decir lo que Dios me manda a decir. Increíble que Dios puede hablar a través de un burro. ¿Cuántos aquí han visto la película de Shrek? ¿Sabes cuál es el principio? Y esto es aparte. ¿Cuál es el principio que podemos ver ahí? No nos distraigamos, no descalifiquemos el mensaje por el mensajero. No descalifiquemos el mensaje simplemente por el mensajero, porque Dios es capaz de hablar hasta a través de un burro. Ya, porque muchos de nosotros decimos, Dios no puede hablar a través de mí si yo no sé leer, yo no sé hablar, mira mi vida, mira mi pasado, mira las condiciones mías. Dios puede hablar a través de un burro, ¿cómo no puede hablar a través de nosotros? Siempre y cuando, como dice este pasaje, siempre y cuando lo que tú y yo estemos hablando sea la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios lo que estamos hablando, no descalifiquemos al mensajero. Al contrario, ¿verdad? No descalifiquemos el mensaje por el mensajero. ¿Por qué? Porque Dios pudo hablar a través de un burro y pudo hablar a través de Balaam, que es un profeta pagano. Vamos a seguir leyendo. El versículo 23 del 8 en adelante, mire lo que dice Balaam. Acuérdese, 3 veces el burro le impide a Balaam ir a maldecir al pueblo de Dios. El burro incluso se enoja, le dice, ven acá, tú ya me has pegado 3 palazos. Tú no te das cuenta que yo estoy tratando de decir algo. En algún momento tú me has visto yo como tu burra tratándote mal. Pero Balaam no podía ver al ángel del Señor. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué no podía ver al ángel del Señor? Porque Dios lo había cegado. Hasta que Dios no le abre los ojos, él no puede ver al ángel del Señor. Pero aquí ahora 3 veces Balac le pide, por favor, maldice al pueblo de Dios. Mire la respuesta. Versículo 8 del capítulo 23. Pero ¿cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no se lo desea? Desde la cima de las peñas lo veo, desde las colinas lo contemplo. Es un pueblo que vive apartado, que no se cuenta entre las naciones. ¿Quién puede calcular la descendencia de Jacob, tan numerosa como el polvo? O contar siquiera la 4ª parte de Israel. Mire, él dice, yo quiero ser como ellos, sea mi muerte como la del justo, sea mi fin semejante al suyo. Entonces Balac le reclamó a Balaam, ¿qué me has hecho? Te traje para que lanzaras una maldición sobre mis enemigos y resulta que no has hecho más que bendecirlos. Pero Balaam respondió, ¿acaso no debo decir lo que el Señor me pide que diga? No nos distraigamos, no descalifiquemos el mensaje por el mensajero. Nuevamente sigue en el versículo 19 del capítulo 23. Levántate, Balac, y escucha, óyeme, hijo de Zippor. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Se me ha ordenado bendecir y eso es lo que Dios quiere que yo haga. Yo no puedo hacer otra cosa. Dios no se ha fijado en la maldad de Jacob ni ha reparado en la violencia de Israel. El Señor su Dios está con ellos y entre ellos se aclama como rey. Dios los sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje. Contra Jacob no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá, miren lo que Dios ha hecho. Un pueblo se alza como leona y se levanta como león, no descansará hasta haber devorado su presa y bebido la sangre de sus víctimas. Balac le dijo entonces a Balaam nuevamente,
si no los vas a maldecir, tampoco los bendigas. Balaam respondió, ¿acaso no te advertí que yo repetiría todo lo que el Señor me ordena a decir? Herodes pensó que podía convencer a los sabios. Al final del pasaje, ve, regresa y dime a dónde ellos están para yo poder ir a adorarlos. ¿Quién es el que bendice? Dios solamente es el que puede bendecir y es el que puede maldecir. Dios es el único que puede bendecir y es el único que puede maldecir. Nadie puede maldecir al pueblo de Dios. Dios es el único que puede bendecir y es el único que puede bendecir. Usted sabe que algo interesante de esto que dicen los comentaristas, los eruditos, que este evento, este plan que estaba tramando Balac para maldecir al pueblo de Dios, para no permitirle llegar hacia su objetivo que era la tierra prometida, esto sucede sin que el pueblo de Dios se dé cuenta. Interesante. Nadie sabía que esto estaba sucediendo. Nosotros lo sabemos por revelación, pero nadie en ese momento sabía que Dios estaba, ¿qué? Peleando nuestras batallas, aún las batallas que nosotros ni nos damos cuenta. Increíble, ¿eh? Dios está peleando nuestras batallas, aún aquellas que nosotros ni nos damos cuenta, porque Él es el único que puede bendecirnos. ¿Usted cree eso? ¿Cree usted que Dios está peleando las batallas por usted que usted ni se imagina, que usted no puede ver en ese ámbito, porque no tenemos la mente nuestra es finita y no podemos percibir eso? Pero estamos dispuestos a realinear nuestras vidas con los propósitos de Dios. Cuando estamos dispuestos a realinear nuestras vidas, no alinear, realinearla con el propósito de Dios, Dios se complace en bendecir a aquellos que realineen su vida con el propósito de Dios. ¿Balaam la libertad de escoger? Tenía la libertad de escoger, como muchos dicen, ¿no? Libre albedrío. Pero Dios era el que estaba tramando todo. Dios era el que estaba llevando hacia adelante la historia. Y Dios utiliza a un profeta pagano para bendecir a su pueblo. ¿Crees que Dios es el único que puede bendecir y maldecir? Claro, hay muchas enseñanzas hoy en día en el pueblo evangélico que se hablan de maldiciones. Pero aquí está claro, ¿quién es el único que puede bendecir y puede maldecir? Es Dios, es el único. ¿Nos ha bendecido o no nos ha bendecido? Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3 al 8. Y ya vamos a llegar a la conexión. No se me desesperen, no se me impacienten. Vamos a llegar a la conexión. Porque muchos decimos, bueno, se escucha mucha teología hoy en día que dice, bueno, si yo le obedezco a Dios, por lo tanto, entonces Él tiene que prosperarme, Él tiene que bendecirme, Él tiene que darme mucha salud, buenas cosas. Pero si usted se da cuenta, eso no fue lo que sucedió en la vida de Balaam. Él obedeció a Dios y eso le causó incluso opresión, sufrimiento. Pero mire lo que dice Efesios capítulo 3, versículo del 3 al 8. ¿Quién es el único que bendice? Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. ¿Sigo? En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. ¿Es eso o no es una bendición? Es una bendición. ¿Quién es el único que puede darnos eso? Es Dios. Es el único que puede bendecirnos. ¿Cuál es la diferencia entre a veces uno categorizar diferentemente lo que es bendición, verdad? Porque a veces se categoriza, bueno, bendición es tener buena salud y es tener prosperidad.
Nada de eso es malo, pero eso no es lo primordial para aquellos que se han unido a Cristo Jesús, que están unidos en Jesús por su fe en lo que Jesús ha hecho, que es que estábamos apartados de Dios, estábamos alineados de Dios, separados por nuestro pecado, estábamos muertos, dice la palabra de Dios, pero Él en su misericordia, en su gracia, en su amor ha abierto un camino, porque ahora nosotros podemos estar reconciliados con Dios, no por lo que nosotros hayamos podido hacer o vayamos a hacer, solamente por lo que Jesús ha hecho en su vida, en su muerte y en su resurrección. Su vida, ¿por qué? Porque vive una vida perfecta que usted y yo no podemos vivir. ¿Es eso o no es eso una bendición? Es el significado del advenimiento. Ahora aquí vamos a ver la conexión. Versículo 16 del capítulo 24. Mire lo que dice. Y no lo digo yo, esto lo han dicho muchos eruditos y muchos comentaristas que estudian la palabra, que dicen en el versículo 16 y 17 del 24, Dios utiliza al profeta Balaam para predecir lo que va a suceder en el pesebre o en el nacimiento de Jesús. Sigan conmigo, dice palabras. Este es el cuarto oráculo de Balaam. Dice, palabras del que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento del Altísimo, del que contempla la visión del Todopoderoso. Esa palabra ahí en el hebreo es el Shaddai, el Todopoderoso. Dice, del que cae en trance, pero tiene visiones. ¿Cae por qué? Porque siendo en toda su naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios, sino que se humilló y se hizo como nosotros para salvarnos. Dice, lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob. Un rey surgirá en Israel. Aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Edom será conquistado. Ser, su enemigo, será dominado, mientras que Israel hará proezas. De Jacob saldrá un soberano y destruirá a los sobrevivientes de Ar. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 2? ¿A dónde está la estrella de aquel que es el rey de los judíos? Que no solamente vino a conquistar a Roma, no solamente vino a traer la paz, ¿verdad? Como vimos la semana pasada, la paz romana. La tranquilidad, que siempre y cuando tú no digas nada, no hay mucho alboroto, todo sale bien, no digas nada en contra del dictador, no digas nada en contra del emperador y todo te va a ir. No esa paz. La paz que es la reconciliación con Dios el Padre. Los enemigos, Asiria, Babilonia, Persia, los griegos, todos los enemigos que se levantaron contra el pueblo de Dios fueron conquistados, pero los enemigos más grandes que tenemos usted y yo, hermanos, ¿cuál es? El poder esclavizador del pecado, la muerte, Satanás, la tumba. Él vino a derrotar esos enemigos que ninguno de nosotros podemos derrotar. Y esta es la inauguración. La inauguración es el niño, que es el Cristo, y es el Rey. Ahora, ¿qué sucedería? ¿Qué pasa cuando usted y yo, otra vez volvemos a la ilustración del comienzo, qué pasa cuando usted y yo realineamos nuestra vida con el propósito de Dios? ¿Se acuerdan los planetas? No los pueden distinguir, ¿verdad? Si alineamos nuestra vida con el propósito de Dios, nuestra luz va a brillar. ¿Amén? Nuestra luz va a brillar. No vamos a apuntar a la gente hacia nosotros, sino que vamos a apuntar a la gente hacia Cristo. Rapidito vamos terminando, le prometo, 3 minutos más. Un hermano me comentaba, este hermano ha sufrido con una dependencia a una sustancia. No voy a mencionar su nombre, pero es para que usted pueda ver. Y ha pasado por un tiempo donde ha vivido victoria sobre esa sustancia. Y en una reunión con otros familiares y amistades, las personas pudieron ver que alrededor de esta persona estaba ese químico y la persona no se sintió con el deseo, ¿verdad? No la tentación, sino el deseo de hacerlo. Y otros familiares
vienen y le animan y le abrazan, pero piensan que es porque la persona no ha querido, sino que la persona responde y dice, no, es que ahora ya esa dependencia ha sido derrotada por Cristo, el Señor. Cuando alineamos nuestra vida con el propósito de Dios, nuestra luz brilla. ¿Por qué? Porque la gloria no es para la persona que ahora yo derroté esa dependencia. No, es Cristo que en mí ha hecho un trabajo nuevo, que ahora la gloria es para Él. Cuando alineamos nuestra vida con el propósito de Dios, nuestra luz brilla y no se puede distinguir. Nosotros no nos podemos distinguir el uno del otro, y ahí terminamos. Si quieren venir ya pasando los músicos, ¿por qué lo podemos ver en la vida de los sabios? Mateo, capítulo 2. Usted puede ver las tres cosas que podemos describir. ¿Qué dice el pasaje? Dice que se llenaron de gozo, de alegría. ¿Y qué hicieron? Adoraron al Señor. Cuando yo realineo mi vida con los propósitos de Dios, con el propósito de Dios, mi luz brilla, hay gozo y hay adoración. Y Dios cambia mi camino. Si usted se fija lo que dice el versículo 12. ¿Acuerdan? Al comienzo dice que ellos venían buscando la estrella para ver dónde estaba el rey de los judíos. Por un camino, dice, si ustedes leen su traducción. Pero el versículo 12 dice, entonces, advertidos en sueños de que no volvieron a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dios había cambiado su agenda. Cuando alineamos nuestra vida con el propósito de Dios, Dios se complace en bendecirnos y no se puede distinguir, ¿verdad? Mire la vida de los sabios: gozo, sacrificio, lo mejor de mí. ¿Se acuerda que María decía que ella meditaba y atesoraba en su corazón las palabras de los ángeles? El pasaje no lo dice, pero es obvio que María tuvo que haberle decirle a los sabios, no, hermanos míos, ustedes vinieron a buscar a un emperador, pero yo les estoy diciendo que este es el rey del mundo. ¿Y qué causa eso? Adoración. Te damos todo lo mejor. Te doy mis talentos, te doy mis dones, te doy mi tiempo, porque todo te pertenece a ti. Te doy mi familia, te doy mi cansancio, te doy mi pereza, te doy mis ansiedades, mis temores, todo te lo doy a ti. ¿Por qué? Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice, fijemos la mirada en Jesús. No ponga su mirada en su hermano, en la iglesia, en su papá, su mamá, su abuelo, su nieta, su trabajo, sus fracasos. Sus fracasos no lo definen a usted. Su pasado no lo define. Fije su mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo los sabios, gozo, dice, el gozo que le esperaba, la gloria, sus hijos que iba a redimir, dice, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, como un criminal, como pecado. Dios lo vio, pero para que nosotros fuéramos su justicia. Dice, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Les invito a que usted realinee su vida con los propósitos de Dios, que no sea como los maestros de la ley, ¿verdad? Que dijeron, sí, yo sé dónde está, es en Belén, pero no hicieron nada. Sí, él nació en Belén, mira mi teología, mi conocimiento, pero no los motivó a hacer nada. O como Herodes, que temblaba porque, ay, me van a quitar mi puesto, mi gobierno, mi autoridad. No hizo nada. Pero búsquele y usted le va a encontrar. Y usted va a ver que su luz va a brillar y no van a poder distinguirlo a usted de Jesús. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque, oh Dios, tú eres el Shaddai, el Todopoderoso, el que, como dice Apocalipsis 22, 16 también, como dice Números, como dice el profeta Balán, es la estrella del amanecer que brillará, que aunque en esta primera venida vino humildemente, tuvieron que cambiarle los pañales, Señor, no había un lugar para él. Pero tu palabra nos narra de que vendrá el día que ya no vendrá como entró a la tierra
a la ciudad de Jerusalén en un asno, en un burro, pero al contrario vendrá en un caballo blanco vestido de gloria, de honra, de poder, y que sobre sus piernas, sobre sus pies, vendrán los nombres que el Rey de Reyes, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y es a quien nosotros adoramos y hoy queremos entregarle nuestra vida. Señor, si hay alguien en medio de nosotros que esa no es su realidad, oh Dios, que hoy termine, Señor, esa búsqueda, pero que comience la segunda búsqueda, que es que dejar que el Evangelio nos transforme, no solo que nos salve, pero que sea el medio para transformar nuestra vida. Yo te pido por esas personas que tú los conoces, Señor, si están aquí en medio de nosotros, que hoy te puedan conocer, y aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales, también que hoy sea el día de salvación. En nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén.